del duelo. Detallará las diferentes manifestaciones y etapas del duelo, ayudándonos a comprender mejor cómo se vive este proceso desde distintas realidades. La maestra Marta Catalina Pérez González, directora de Normatividad y Coordinación Institucional, nos compartirá su perspectiva sobre cómo dar malas noticias, un tema fundamental para quienes, desde el ámbito de la salud y el acompañamiento, debemos comunicar de manera empática y asertiva en momentos críticos. El maestro Víctor Orozco Estrada, director de Estrategia y Procesos, nos guiará a través del tema Duelo en la familia, destacando cómo las dinámicas familiares influyen en la manera en que se enfrentan las pérdidas y cómo podemos facilitar un proceso de sanación en el núcleo familiar. Finalmente, la maestra Atsiri Montserrat Gómez Macías, académica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, nos hablará sobre el duelo en la infancia, con una mirada imprescindible para entender cómo los más pequeños experimentan la pérdida y cómo podemos acompañarlos desde la sensibilidad y el cuidado. Sean bienvenidos nuevamente, las y los invitamos a formar parte de esta reflexión. A continuación, la participación del maestro Francisco Gutiérrez. El maestro Francisco José Gutiérrez Rodríguez es un especialista en psicología, salud mental e intervención en crisis, reconocido por su trabajo en prevención del suicidio y psicología forense en México. Ha ocupado cargos clave en la Universidad de Guadalajara, donde fundó el Centro de Evaluación e Investigación Psicológica y el Centro de Intervención en Crisis del Gobierno de Jalisco. Su labor en la prevención del suicidio ha sido premiada con distinciones como el Premio Salme y un doctorado honoris causa en criminología. Asimismo, ha sido consultor de la Organización Panamericana de la Salud, profesor e investigador en salud mental y divulgador en medios de comunicación por más de 30 años. Maestro Francisco, el auditorio es todo suyo. Gracias. Bueno, antes que nada, queremos mandar un cordial saludo a todos los enlaces que tenemos en los diferentes estados de nuestro territorio nacional, a todas las personas que nos acompañan en redes sociales para poder hablar de un tema que nos atañe a todos. El tema de la muerte es una experiencia dolorosa, es una experiencia que muchas veces ha sido mitificada, que ha sido distorsionada, pero que también obedece a diferentes factores de tipo cultural, económico, social y de la representación que cada uno de los grupos sociales tiene en torno a ella. Epicuro de Samos, en el 341 a.C., decía: la muerte es una quimera, porque mientras yo existo, no existe ella, y cuando existe ella, ya no existo yo. En el caso de la muerte, en nuestra sociedad es un tema que se esquiva, que no se sabe a ciencia cierta cómo abordar el tema de la muerte. Existen diferentes sentimientos, manifestaciones en torno a lo que se siente en la pérdida de un ser querido, no solamente en una pérdida física, sino también la llamada muerte emocional, como lo han abordado algunos autores psicodinámicos. La mayoría de la gente supera su dolor con apoyo de familiares, amigos, pero hay algunas otras personas que se aíslan, que empiezan a experimentar emociones como rabia, ira, confusión, y que los diversos manuales de clasificación internacional han considerado como el duelo prolongado, que ya en algunos otros momentos se había señalado como un duelo patológico. Bueno, al abordar en el caso de la pérdida o la desaparición de un ser querido, sobreviene una serie de reacciones físicas, psicológicas ante este proceso de pérdida. Alteraciones en los diferentes procesos psicológicos fundamentales, así como experiencias contradictorias. El concepto de duelo se refiere Bowlby al conjunto de reacciones físicas
cognitivas y conductuales que se presentan ante un proceso de pérdida. Es una experiencia universal, única y dolorosa. Ya hemos insistido en algunas otras capacitaciones que al hablar de la muerte se tiene que tomar en cuenta no solamente el aspecto de religiosidad, sino del concepto de espiritualidad. Al hablar de la pérdida, estamos hablando de procesos inevitables que nos obligan a renunciar a lo que apreciamos y que puede ser entendido como privación, disminución, fracaso o destrucción. Hay algunas personas que ante la forma de expresar su duelo está estrechamente relacionado con la cultura. Por ejemplo, en la cultura occidental, vestir de negro, que es considerado como el luto, velar al difunto. Existen una serie de prácticas conocidas como nuevas tanasias, donde podemos hablar de la plastinización de cuerpos o podemos hablar de la criogenización, donde ahora ya congelar el cadáver es una práctica que se propone en algunas culturas. En algunos otros ritos funerarios estamos hablando de la sepultura acuática o también se ha vuelto de uso común el caso de la incinerar el cuerpo, pero muchas veces las cenizas son tiradas al mar o son depositadas en la tierra para poder fertilizar un árbol, ¿no? También ha habido culturas donde la fotografía tanatológica ha representado una forma de expresar este duelo. Desde ya el siglo XIX se veían las fotos de familias donde había un miembro difunto y donde se constituía una forma de preservar la idea de la persona que se había ido. En sí, cuando una persona fallece, pueden existir diferentes reacciones. Para algunos, el duelo no sobreviene de forma inmediata, sino que se puede prolongar, que se puede volver crónico o en algunos casos puede negarse esta experiencia de dolor. Hay una serie de variables que afectan el curso del duelo. Por ejemplo, la persona que ha partido va a depender si es el padre de familia, si es el principal sostén económico de dicha familia, si es una relación con la cual hay un proceso de codependencia o si es una persona que es joven o una persona de la tercera edad. Este concepto de duelo va a depender mucho de las experiencias que sobrevienen a este proceso de duelo. Tiene que ver el proceso de identificación que se tiene con la familia, las circunstancias de la muerte, si fue una muerte prevista, fue inoportuna, fue violenta o fue una muerte que se supone que ya ocurrió, como en el caso de algunas personas que han tenido ya una muerte cerebral, pero que a ciencia cierta la familia no puede realizar todos los procesos funerarios. Hay otras variables como el nivel de apego, la situación psicológica del doliente. Hay personas que están más vulnerables ante una crisis económica, una serie de problemas familiares y donde además ahora se sobrepone la muerte de un ser querido. Depende también de los rasgos de personalidad. Hay personas que llegan a intelectualizar el proceso de duelo diciendo no pasa nada, es algo que todos vamos a vivir, pero que meses después tienen reacciones emocionales con un alto nivel de reactividad. A estas características que van matizando el proceso de duelo se les llama estilos de afrontamiento. Lázaro y Folman hablaban de dos estilos de afrontamiento. El primero, donde la persona niega la capacidad para poder sobrellevar estos procesos de duelo. Sin embargo, hay otras personas que lo ven como una experiencia dolorosa, que es una experiencia donde la persona afronta adecuadamente
y que trata de seguir con su vida. La siguiente, por favor. En la tipología del duelo vamos a hablar de diferentes tipos de duelo. Vamos a hablar en primer término del duelo anticipado. El duelo anticipado se refiere a las reacciones físicas o psicológicas que ocurren ante la amenaza de la pérdida. Todavía no se ha dado la pérdida, todavía no hay una ruptura amorosa, la persona puede enfermar en algún caso de un ser querido y ya la familia o algún miembro de la familia puede estar viviendo ese proceso de duelo. El duelo retardado se refiere a una expresión inhibida o negada del proceso de duelo, donde en los primeros días, meses, semanas, la persona no llega a afrontar esta situación del duelo y puede retraerse, encerrarse, empezar a tener algunos padecimientos de carácter psicosomático, que a este duelo entonces le llamamos duelo enmascarado, donde la persona cae en cama, está deprimida, está altamente irritable, pero no lo atribuye a la pérdida del ser querido. Hay otras tipologías del duelo, como es el duelo suspendido, este duelo que viven personas que han tenido la desaparición de un ser querido, sea por pérdida, sea una desaparición forzada, sea algún otro tipo de situación donde el familiar no sabe si la persona vive o ha fallecido y no tiene los medios para poder hacer todo el ritual funerario. Tendremos que hablar de otro tipo de duelo, que es el duelo no permitido. En algunos casos se ha dado de personas o de familiares que estaban vinculados a alguna actividad delictiva y que entonces son duramente criticados cuando hay un fallecimiento. Independientemente de la actividad a la que se dedique esta persona, pues lo que vamos a encontrar es una situación particular de este tipo de duelo no autorizado. Se dice que la persona, hay una situación particular de, pues de no autorización. Él se lo buscó, ¿sí? O es una persona que por este tipo de actividades, independientemente de ello, la familia experimenta una serie de reacciones, pues de dolor, de tristeza, de apartamiento. El duelo crónico es aquel que tiene, para algunos autores, el duelo terapéutico o el que podríamos llamar el duelo normal, puede ser aproximadamente, en sobrellevarlo, de 6 meses a un año. Sin embargo, hay personas que han pasado más de 10 años y siguen viviendo la pérdida de su ser querido como una experiencia altamente dolorosa, que también se le denomina duelo patológico o duelo prolongado, de acuerdo al Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Duelo por aniversario es este momento donde ya se ha cumplido un año, 5, 10 del fallecimiento o la pérdida del ser querido y que ahora viene una etapa de aniversario. También sucede este duelo por aniversario en víctimas de desastres naturales, tecnológicos o víctimas de desastres socioorganizativos, donde los medios de comunicación empiezan a aparecer imágenes, videos, testimonios de los familiares y que llegan en algunos casos a reabrir estos procesos de duelo. Dentro de las manifestaciones físicas del duelo, vamos a hablar de algunos padecimientos, como puede haber opresión en el pecho, en la garganta, sensación de ansiedad, de angustia. Puede haber una sensación de adormecimiento de las diferentes partes del cuerpo, una sensación de fatiga o pérdida del rendimiento, alteraciones del sueño, sea un excesivo sueño durante el día o por la cuestión de tener insomnio. Llanto frecuente. También a nivel social son personas
que se aíslan, que tienen un comportamiento evitativo. A nivel psicológico hay pensamientos obsesivos, ideas rumiantes, como estar dando vueltas una y otra vez estas ideas de pérdida. Hay una gran cantidad de manifestaciones del duelo que van a ser experimentadas o vividas de acuerdo a las características de afrontamiento de la persona. La siguiente, por favor. En las tareas que tiene el duelo van encaminadas a aceptar la realidad de la irreversibilidad de la pérdida, a experimentar el dolor. Algunos enfoques terapéuticos llevan a que la persona grite, llore, catartice toda esta experiencia de dolor. Sin embargo, hay otros enfoques como el cognitivo-conductual, donde van encaminados a que la persona resignifique la pérdida. Es decir, que pueda afrontar ese duelo. Se dice que es un duelo terapéutico cuando la persona dice, sí ocurrió el evento, sí ocurrió la pérdida, al hablar de ello me duele, pero la vida continúa. La tarea del duelo también tiene adaptarse a un medio ambiente en el cual la persona que se fue debe de adaptarse, la familia, los hijos, la esposa, a vivir en un mundo sin él o sin ella. Otra de las tareas del duelo es retirar la energía emocional colocada en la persona para depositarla en actividades que le permitan resignificar este proceso de duelo. La siguiente, por favor. Al hablar del abordaje mediante etapas, ustedes han de revisar alguna bibliografía, como son el trabajo de esta psiquiatra suiza, Elisabeth Kubler-Ross, que es una autoridad dentro del abordaje del duelo. Sabemos que hoy día hay algunos otros abordajes más sistematizados, como el caso de Neymeyer, de Borden, algunos otros modelos de terapia, de aceptación y compromiso, que van encaminados al manejo de estas pérdidas. Sin embargo, yo recomiendo como lectura base el trabajo de Elisabeth Kubler-Ross en un libro que se llama Sobre la muerte y los moribundos, donde ella sistematizaba una serie de etapas. La siguiente. En las etapas de Elisabeth Kubler-Ross se hablaba que ante el proceso de pérdida existe un proceso de aturdimiento, de negación. Esto no me ocurre, no es verdad lo que está pasando, no quiero pensar en ello. Sobreviene después un proceso de ira, enojo, donde viene, tú me juraste que ibas a estar conmigo por siempre y para siempre, me dejaste con una carga emocional en el cuidado de los hijos, o la persona puede depositar esta ira hacia sí misma o hacia los demás, que ya tendríamos que hablar de las cuestiones autolesivas o heteroagresivas. Sentimientos de culpa. Cuando hay una pérdida, vienen las ideas a veces distorsionadas donde si yo hubiera hecho esto, no hubiera pasado. Cuando esto no depende muchas veces de lo que hagamos o no hagamos, ¿no? En el caso de personas con ideación o tentativa suicida, que lograron en algún momento tener un suicidio consumado, entre los familiares llega a haber mucho este sentimiento de culpa, de tristeza, hasta que viene una etapa de aceptación o de negociación de esta crisis, y que ahí ya se puede hablar de un duelo terapéutico o no. Hay una serie de mediadores del duelo que yo los invito a revisar. Podemos compartir con los estados o a través de nuestras redes sociales algunos manuales de capacitación para el manejo del duelo. Estaremos realizando un programa permanente desde la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones para poder trabajar estos procesos de duelo. Ya la ley está marcando que todo hospital general pueda tener un área de tanatología y de cuidados paliativos donde se ayude a los familiares
a sobrellevar este proceso de duelo. La siguiente. La persona tiene necesidad de poder exteriorizar todas estas experiencias, de compartir sus emociones, que la lleven a una experiencia de crecimiento. Debo señalar que la palabra crisis proviene del griego krinein, que significa peligro y oportunidad conviviendo en un mismo momento. Un espacio reflexivo que nos puede llevar al crecimiento o a la depresión. La siguiente. Hay una serie de necesidades como de ser escuchado, de ser comprendido. A veces no sabemos cómo llegar con un doliente y lo primero que se nos ocurre es, yo entiendo lo que estás pasando, y esto puede provocar una reacción agresiva con el doliente, toda vez que no se siente comprendida. Ser protegido, tener permiso para exteriorizar sus emociones, poderle dejar a la persona que si está enojada pueda hablar de su enojo y posteriormente resignificar. La siguiente. Ser validados en la forma de afrontar el duelo. Muchas veces lo primero que se les dice a la persona deprimida, ya no pienses en esto, tú misma eres tu propia enemiga, o por qué hablar de esto si hay cosas más bonitas en la vida, y que la persona finalmente lo lleva al aislamiento y a sentirse incomprendida. La siguiente. Estar en una relación recíproca, es decir, en un diálogo bilateral donde la persona puede estar compartiendo los significados, retroalimentando a la persona, pero que exista un verdadero diálogo, una escucha activa. Sentir que la experiencia de duelo impacta en el otro, esto tiene que ver con la empatía que sentimos con las personas dolientes de un proceso de pérdida. La siguiente. Estar en una relación donde las personas tomen la iniciativa. Recuerden que las personas con depresión pueden tener aislamiento, no querer hablar de lo que les pasa, rumiar sus ideas, tener insomnio, y nosotros tenemos que tomar iniciativas sin forzar a la persona a que exteriorice su tristeza de acuerdo a nuestro propio ritmo. La siguiente. Poder expresar el amor y la vulnerabilidad, donde el terapeuta pueda recibir expresiones de afecto, de la sensación de compañía, de sentirme apoyado, y que esto pueda ser exteriorizado también por el doliente. Hay una serie de condiciones bioéticas: no adelantar ni retrasar la muerte, no acortar ni alargar la vida, no favorecer la muerte, pero tampoco dificultarla, no enfrentarse con otros por la vida. Esto sucede mucho en las familias cuando alguien tiene un proceso de muerte cerebral, que ahora ya en Ciudad de México se ha autorizado estas nuevas tanasias, la ortotanasia, donde ya se puede autorizar en el caso de desconectar a una persona que llega a tener una muerte cerebral. Perdón. Aquí hay una serie de sugerencias terapéuticas, el tiempo se nos va yendo, y para finalizar mi exposición y dar paso a mis compañeros, ayude a la persona a aceptar la pérdida, a expresar e identificar estas emociones, a vivir sin él o sin ella. Denle el tiempo necesario para que pueda manejar el duelo, denle apoyo continuo. Tenemos que ver las tareas que puede tener para recuperar el estilo de su vida cotidiana e identificar características de personalidad que lo pueda llevar a tener una recuperación de esos procesos de duelo. Aquí hay una serie de consideraciones que yo puedo compartir con los estados. Vamos a estar compartiendo materiales con diferentes temáticas, y que al final de este panel también les vamos a hacer una cordial invitación para el lanzamiento de la campaña de prevención del suicidio en todo nuestro territorio nacional este 28 de marzo. La siguiente, por favor.
Termino con una frase que dice, en la vida de una persona, lo que le hace perder el miedo a morir es perder el miedo a vivir. Debemos de vivir intensamente, no sabemos en qué momento vamos a abandonar esta vida, pero que estemos satisfechos de lo que hemos realizado con la misma. Muchísimas gracias y estaremos atentos a sus comentarios. Muchísimas gracias por su participación, maestro. Ahora le daremos el micrófono a la maestra Marta Catalina Pérez. La maestra Marta Catalina Pérez González es una destacada profesional en el campo de la psicología forense, intervención en crisis y salud mental en México, con más de 30 años de experiencia en docencia, investigación y atención psicológica en diversas instituciones académicas y gubernamentales. Es licenciada en psicología y maestra en psicología forense y criminológica, con formación adicional en áreas como evaluación psicológica y derechos humanos. Ha desempeñado roles clave como psicóloga mediadora en el Instituto de Justicia Alternativa y perito en psicología en el Consejo de la Judicatura de Jalisco. Fue directora del Centro de Evaluación e Investigación Psicológica en la Universidad de Guadalajara y docente en la misma institución. Su trabajo ha sido esencial en la promoción de la salud mental y la prevención de la violencia. Adelante, por favor, maestra. Muchísimas gracias a todos y a todas que están hoy, tanto en vivo como allá en redes. Les agradecemos su presencia. El día de hoy quisiera platicarles un tema que es complicado. Sabremos que nuestra vida está, pues no siempre con condiciones positivas o lo que pasa con nuestro desempeño. Lamentablemente tenemos elementos o eventos más bien que nos están presentando conflictos, nos están generando un proceso de molestia y estas lamentablemente son las malas noticias. Este es el proceso en donde el sujeto lamentablemente puede obtener negativamente las expectativas que tiene esa persona, ¿sí? Estas malas noticias van a generar en algunas personas procesos de duelo, ¿sí? Y esto sabemos que, como ya el maestro Francisco comentaba precisamente, el duelo es una respuesta natural que tenemos ante la pérdida de algo o de alguien. Bowlby mencionaba que este duelo son procesos psicológicos desencadenados por la pérdida de seres queridos. Pangarasi menciona separaciones de ambientes, bienes, roles, afectos y salud. Bucay destaca la necesidad de valorar, experimentar el dolor, adaptarse y enfocarse en la nueva realidad para resolver este duelo. Entonces, nosotros tenemos que entender que el duelo es un proceso gradual que va a estar relacionado con nuestras pérdidas y que tiene mucho que ver con los tipos de noticias que van desde alguna enfermedad, algún malestar, algo repentino que te va a traer problemas, por ejemplo, para encajar en tu trabajo, para poder estar en algún evento importante, por ejemplo, que este diagnóstico te impida viajar para la boda de un familiar, el poder desempeñarte en una relación de pareja, por ejemplo, en la impotencia, en fin. Esto puede ser que no tanto la enfermedad o ese evento sea tan importante, sino más bien que es en un momento inoportuno en el cual se va a presentar, que va a traer todo un proceso lamentablemente de deterioro. Para esto nosotros sugerimos precisamente que haya una comunicación honesta, clara, con empatía y apoyo emocional, un lenguaje adecuado al contexto de edad de la persona, en este caso que tiene que ver con ser concretos, considerados, tener la información, sobre todo por lo complejo que pueda ser y tener esa información
accesible para la persona, ser clara, cortés y sobre todo que nosotros brindemos esta información a cualquier etapa de la vida. Para lo cual se sugieren también tener los apoyos de acrónimos que hablan precisamente de qué hacer cuando comunicamos estas malas noticias. Siempre tener el contexto, la información y preparar el ambiente para una relación de confianza, de apertura, saber evaluar precisamente cómo está el paciente e inclusive la gente cercana a su alrededor, porque eso me va a permitir saber cómo hacer una entrada, cómo hacer el desarrollo de esa entrevista, cómo informar adecuadamente sin que esto se vuelva un problema más. Además, tenemos que tener, por supuesto, una exploración y acogida de esas emociones, porque sabemos que aún así, cuando tenemos estos procesos de protección, también puede desarrollar una situación adversa por el tipo de reacción, la forma de experiencias previas que la persona haya tenido. Sabemos que estas reacciones se tienen que manejar y lamentablemente se van a aparecer. Y por lo tanto, tener atentos siempre qué reacciones puede presentar la persona, porque puede haber desde ansiedad, estrés, que sabemos que en ciertas condiciones médicas puede ser una situación complicada porque nosotros no queremos agravar, no queremos que la persona se altere, que esto lamentablemente puede llegar a muchos a no querer hablar de este tema y lamentablemente nos lleve pues a ocultar. Sabemos que hay diferentes momentos en que esto puede llegar a pasar. Cuando a nuestros hijos, ¿sí? ¿Cómo darle noticias a nuestros bebés, a esas personitas que no queremos inundar con esta información? Pero por lo que hay que tener siempre claro una normativa, ¿sí? De que ellos tienen derecho a conocer de este proceso. En su nivel y en su momento tendremos que hablarlo, pero también hacer de su conocimiento que ellos tienen el control de ser de manejo confidencial y respetando la dignidad de la persona, sobre todo de qué es lo que quiere hacer en relación a esa información, evitar generar falsas esperanzas, ¿sí? Sobre todo en nosotros aferrarnos y darle precisamente esa posibilidad, porque lamentablemente también en nosotros pueden moverse emociones. Y tener un acompañamiento continuo, un seguimiento. Para esto es precisamente la Secretaría de Salud que tiene una serie de indicadores que son los derechos que todo paciente tiene y que uno de esos derechos es precisamente la información. Tenemos esta conspiración del silencio que ustedes muy probablemente en casa con algún familiar lo hayan vivido o lo hayan pensado. Ese acuerdo implícito de no decir que llega esta problemática a la familia, no sé, con un abuelito, con el padre, con una persona que tiene alguna enfermedad incurable, incapacitante, dolorosa y que no queremos darle un diagnóstico. En este sentido, sobre todo se da esta conspiración del silencio porque tenemos miedo a las reacciones que pueda tener el paciente y no saber cómo nosotros enfrentarnos a esas reacciones que pueda tener el paciente, porque pueden ser muy diversas e inclusive tener una generar un poco de mayor problema en su condición médica. Pero esto no solamente es entre el paciente y el familiar, sino también se involucra en muchas ocasiones el equipo médico porque permite precisamente el no dar esta información
o ocultarla o dar un diagnóstico distinto al real para que entonces se pueda ocultar esta información. Créanme que lamentablemente en este tipo de circunstancias, pues sí hay el que se esté no tomando en cuenta los derechos precisamente del paciente y esto haga más daño a la larga, ¿sí? Porque no lo va a preparar al duelo, no le va a permitir asimilar este proceso de pérdida, no le da ese tiempo de maduración que es necesario. Para lo cual es importante asesorar también a la familia, en este caso, este recurso mnemotécnico que es precisamente ayudar a la conexión entre médico-paciente y obviamente también a la familia, que hable de lo que implica esa circunstancia para la familia, abordar esas emociones familiares, qué es lo que se removió, porque a veces lo que pasa afuera implica lo que yo quiero que pase para mí. Y eso no necesariamente debe de trasladarse a todas las situaciones. Tenemos que escucharlos, tenemos que entender qué pasa el paciente como persona y finalmente obtener preguntas y responder a esas preguntas. Para lo cual es importante precisamente comunicar las malas noticias, sobre todo para la persona en ese momento necesario para manejar su duelo. Estos procesos pueden ser atendidos en compañía de un tanatóloga, que hace precisamente las funciones para ser un intermediario entre el médico, entre la familia y el paciente. Tener empatía y estrategias psicológicas para esa recepción de la información y obviamente es necesario capacitarnos en estas áreas. Sabemos que es muy importante, pero a veces los compañeros, los colegas no quieren abordar estas áreas por lo que implica emocionalmente. Pero créanme, es un área de oportunidad muy importante. Quedo a sus órdenes, Catalina Pérez, a sus órdenes. ¿Alguna duda? Estaremos aquí para poder contestarlas. Gracias. Le agradecemos muchísimo su participación, maestra. Ahora es momento de escuchar al maestro Víctor Orozco. El maestro Víctor Osvaldo Orozco Estrada es un psicólogo destacado en terapia familiar, intervención en crisis, psicología clínica y forense. Es licenciado en psicología y maestro en terapia familiar por la Universidad de Guadalajara, con múltiples diplomados en áreas especializadas. Ha ocupado roles importantes como psicoterapeuta y perito en el Consejo de la Judicatura de Jalisco. Además, ha sido psicólogo clínico en la Universidad de Guadalajara, operador del sistema de atención psicológica durante la crisis de COVID-19, fue parte activa de congresos y medios de comunicación y ha colaborado en investigaciones internacionales. Su labor sigue enfocada en la salud mental y la prevención de conductas de riesgo en México. Adelante, por favor, maestro Víctor. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buen día tengan todas las personas que nos siguen a través de las redes, en Facebook, por ahí en todas las conexiones. Es para nosotros un honor y esta gran oportunidad de poder compartir algunas consideraciones respecto al tema del duelo, una condición que sin duda todas las personas vivimos en algún momento por diferentes circunstancias. El día de hoy quiero compartirles estas consideraciones en relación a cómo se presenta el duelo dentro del sistema familiar y cómo pues, se convierte en muchas ocasiones en una amenaza para la consecución de la misma familia. Podemos observar que la muerte es justamente un aspecto que se convierte en una situación que quebranta la forma en la que la estructura de una familia está organizada, la forma en la que se relacionan sus integrantes y sobre todo la forma en la que se percibe la presencia de la muerte. Cuando hablamos de estos elementos, el duelo puede presentarse no solo por la muerte, sino también por la separación
y bueno, un fenómeno actual que debemos considerar, lo que tiene que ver con las desapariciones forzadas, que como bien ya lo mencionaba el comisionado, la tipología del duelo nos permite comprender cómo todas estas manifestaciones o todas estas características se van a vivir de una forma muy particular, sobre todo cuando podemos entender que cada familia se autoorganiza, tiene su propia estructura y de alguna forma sus reglas implícitas y en ocasiones algunas que son muy evidentes. Es importante entender que toda familia se encuentra en un contexto social determinado y esto nos habla también de la temporalidad, el tiempo en el que se vive un duelo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, la percepción que se tiene acerca de la pérdida, acerca de la muerte, se ha ido modificando, sobre todo también en la forma en la que las familias responden a algunos elementos como el luto o la forma en la que se regulan las emociones ante la pérdida, ¿no? Se ha demostrado que la muerte dentro de la familia incrementa el riesgo de enfermedad y también de la muerte temprana de sus miembros. Hay algunos estudios que han puesto en evidencia, sobre todo en la muerte de personas de edad avanzada, que su deceso tiene relación con lo que se conoce como la muerte natural. Tiene una repercusión en la pareja, desarrollando algunas condiciones crónicas o de enfermedad que llevan también a la muerte de la pareja, como menciono, dentro de los primeros 6 meses. Sabemos también que esta modificación a partir de la pérdida, a partir de la separación o incluso a partir de la muerte, la familia requiere un proceso de regulación, de adaptación, que como no solo desde el punto de vista clínico debemos reconocer, sino como familiares, como amistades, en el sentido de poder comprender cómo esta situación pues va a atentar al sistema familiar y no solo a eso, a sus diferentes integrantes. De aquí que debemos valorar cómo cada persona tiene una forma diferente de poder no solo percibir la muerte, sino también de poder manifestar todas aquellas cuestiones psicológicas, emocionales, incluso físicas, que van a verse también evidenciadas en la forma en la que las personas se relacionan dentro y fuera del sistema familiar. Hay algunas cuestiones que tienen que ver con la percepción y con el vínculo que se genera o se ha generado con la persona ausente. Es importante establecer y que podamos reconocer que más allá de la ausencia física, también es importante tomar en consideración el significado que tiene para las personas esa pérdida, ¿no? Esa ausencia. No solo es esa persona que comía a mi lado, no solo es esa persona que dormía a mi lado, no es esa persona que me acompañaba a diversos espacios, sino también el significado y las implicaciones que tiene esa pérdida con nosotros respecto a esa relación en particular. Puede variar de una persona a otra justamente porque va a depender del tipo de relación que se establece. Hay relaciones que pueden tener con una cuestión, pueden estar relacionadas con un aspecto de autoridad o relaciones que podemos identificar con un mismo nivel. Y desde este sentido, es importante comprender que no es lo mismo cómo se vive la muerte como madre, como padre, como hijo, como hermana, como pareja. Todas estas formas de percibir la muerte van a depender de esa relación. Otro de los elementos importantes que tienen que ver con el cambio en la estructura que se da dentro de la familia
que podamos hacer un poco de conciencia de cómo estas diferentes formas de percibir una pérdida no implica que todos los integrantes de una familia lo tengan que vivir de la misma forma, tal vez con la misma intensidad o tal vez con las mismas manifestaciones. Una de las problemáticas que encontramos comúnmente en la consulta es que las familias, uno, se desintegran viviendo su propio proceso de forma aislada, de forma segregada, también generando una incapacidad para poder comunicar las emociones, para poder reestructurar el sistema familiar, poder retomar roles y actividades que de alguna forma la persona que ha partido o la persona ausente pues generaba dentro de la familia y que de alguna forma se tienen que también cumplir, lo que implica un proceso de reorganización. A partir de una pérdida, la familia como unidad pierde su identidad, esto es, se quebranta lo que se conocía como la familia, buscando ese reajuste, llevando a una nueva configuración no solo en cuanto a su estructura, sino también en cuanto a la dinámica. Hay procesos en este avance que se da dentro del mismo proceso de duelo, en donde pueden incluirse algunas exigencias por parte de los mismos integrantes y que en ocasiones ya no es suficiente el animar a la persona, invitarle a que haga cosas diferentes, lo que hemos escuchado como echarle ganas, el poder también dejarlo al tiempo puede complicar en algunas ocasiones los procesos de duelo y sobre todo las implicaciones que tiene en el futuro de la familia y de las personas que la integran. Es común que los mismos integrantes exijan, sin poder identificar pues la forma en la que cada persona vive su propio duelo, y en ese sentido poder atender y comprender que es esencial, importante que dentro de la familia se dé este espacio de comunicación, ¿no? De entendimiento, de comprensión y sobre todo de respeto ante la forma en que las personas viven su duelo. Sobre todo porque hay algunos momentos donde algunas condiciones como el aumento del consumo del alcohol, por ejemplo, o la presencia del consumo de algunas sustancias ilícitas, el aumento en el consumo del tabaco y bueno, otras condiciones que también pueden afectar la salud en general de las personas que integran la familia y esto también provocar una problemática añadida, ¿no? Hay algunas variables, ya las mencionaba el comisionado, que dentro de la familia van a regular la forma en la que se desarrolla el proceso de duelo, viéndolo desde el punto de vista sistémico, se tendrá que reconocer las características del sistema, la cuestión de los límites, ¿no? Esta parte de los significados en cuanto a las relaciones y la forma en la que la familia se encuentra organizada, ¿no? Ya hablábamos también de la tipología del duelo. Hay algunas circunstancias, sobre todo cuando encontramos muertes violentas. El suicidio es una de las condiciones que más afecta a las familias, sobre todo por el estigma cultural y social que este genera, lo cual también complica un tanto la evolución en este sentido. La historia familiar de otras pérdidas también va a tener una repercusión, sobre todo en cómo la forma de vivirlo se replica. También se ha puesto en evidencia cómo dentro del sistema familiar, dentro de la misma sociedad, vamos adaptando formas determinadas de poder manifestar y sobre todo regular las emociones a través de la muerte y la separación. Hay algunas culturas, por ejemplo, que a partir de la muerte de uno de los integrantes de la familia, se mantiene el cuerpo del familiar
incluso años en el hogar, se le hacen cuidados, se le acercan alimentos como si la persona estuviera viva. Y bueno, esto pone en evidencia cómo la percepción respecto a la pérdida puede cambiar o regularse también ante elementos culturales. Y bueno, es parte esencial el poder acompañar, ya les mencionaba anteriormente, tener una conciencia y consideración, sobre todo, no solo desde la parte clínica, ¿no? sino desde la humanidad, el poder acompañar a una familia y a sus integrantes, al poder reconocer y establecer de forma compartida la realidad de la muerte. Parte de las respuestas que se tienen en el sistema familiar suele ser el silencio, que en ocasiones genera incomodidad, y ya lo mencionaba, pues que la familia se segregue, ¿no? Hay algunas condiciones como el homicidio, ya lo mencionaban, el duelo no autorizado ante la muerte por alguna situación relacionada con la participación en algún delito, en donde no por ello la familia pues no vive con todas estas manifestaciones, ¿no? Experimentar y poder acompañar en esta reestructuración implica ejecutar tareas que les permitan dar pasos concretos a una nueva visión, una nueva estructura, incluso de esa evolución, sobre todo validando y reconociendo que ante esta pérdida es un esfuerzo. Quiero ir cerrando esta participación también advirtiendo que en algunas ocasiones se considera, sobre todo cuando hay una relación compleja con la persona que muere, no necesariamente es obligado el perdón. Hay algunos modelos terapéuticos que se enfocan en el perdón como parte del tratamiento, con una visión terapéutica que claro los tiene. Sin embargo, es importante considerar que no en todos los casos esto es viable para las personas. También reconocer que hay algunas situaciones en donde el duelo se va a reabrir, y tener esta visión de poder cerrar ciclos será complejo, sobre todo cuando hay algunas condiciones que llevan a las personas a estar constantemente reabriendo y nuevamente reelaborando el proceso de duelo para continuar con pues una funcionalidad en el contexto en el que se desenvuelve. Por mi parte es todo, agradezco su atención y desde acá estaremos enviando información para pues su práctica clínica y también para poder acompañar a sus familiares en estas situaciones. Agradecemos muchísimo su participación, maestro. Por último, le damos la palabra a la maestra Atsiri Gómez, quien nos acompaña de manera virtual. La maestra Atsiri Montserrat Gómez Macías es una destacada especialista en psicología forense, criminología e intervención en crisis. Es licenciada en psicología por la Universidad de Guadalajara, con una maestría en criminología, criminalística e investigación criminal, así como un doctorado en psicopatología forense. Ha desempeñado cargos como secretaria general del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco, secretaria de las divisiones profesionales de Psicología Forense, Psicología de la Mujer y Psicología del Deporte. Es miembro de la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística y ha colaborado con el Centro de Estudios e Investigaciones en Psicología Forense y el Centro de Evaluación e Investigación Psicológica, y ha participado en medios de comunicación como experta en salud mental y criminología, además de impartir conferencias y talleres. Le damos la palabra, maestra. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. Agradezco profundamente la invitación del comisionado para poder ser parte de este panel, así como también pues el interés de todos y todas quienes nos acompañan el día de hoy en este panel, en donde pues no solamente estamos informando, sino también pretendemos pues que podamos tener acciones a cargo para una mejora continua en estas áreas.
El día de hoy me toca abordar un poco sobre el tema del duelo en la infancia. Hemos entendido a partir de las charlas que han dado tanto el maestro Francisco Gutiérrez como la maestra Katy y el maestro Osvaldo, pues lo que es el duelo y cómo es que éste se va desarrollando desde diferentes instancias. El duelo, pues, lo entendemos como esta reacción normal que habíamos dicho implica dolor, de ahí su palabra. Incluso hemos de entender que la palabra duelo, pues, viene del latín dolus, que justamente tiene esta implicación. Es esta aflicción o esta pérdida hacia específicamente un ser querido, una cosa o algo que nosotros hemos dejado de tener de cerca. Y ya lo decía bien el maestro Osvaldo, no es solamente lo que implica la pérdida, sino todo aquello que se forma en torno a esta, el lenguaje que se conjunta, todo lo que se construye alrededor de la misma. Hablar de un duelo implica no solamente hablar de muerte, implica hablar de una pérdida de cualquier tipo de forma. Implica que haya una separación, implica que ya no se vuelva a ver a una persona, implica incluso hasta condiciones de aspecto imaginario. Por ejemplo, si nosotros hubiésemos imaginado tener ciertas condiciones y no se nos cumplen, bueno, pues bajo esa instancia nosotros hemos de entender que al final de cuentas, pues también nosotros perdemos algo. Incluso hablar de la salud en el momento en el que nosotros la perdemos y enfermamos, pues podemos hablar así también de un duelo. Hablar de duelos implica entonces que estamos en un constante y común encargo del duelo. Estamos en un proceso en el que siempre vamos a tener un duelo tras otro. Es algo que es natural y es algo que a todo el mundo le pasa. La condición aquí que vuelve diferente la presentación que me corresponde dar es justamente enfocarla a la niñez, a la infancia y a las adolescencias. Si bien sabemos, la muerte representa 5 componentes básicos que se enlistan en esta diapositiva: la universalidad, la irreversibilidad, la cesación, la causalidad y la inevitabilidad. Los niños y las niñas no lo distinguen de esta manera. Para todos nosotros nos queda claro, como adultos y adultas que somos, que la muerte es universal, es decir, que a todo el mundo nos va a pasar, que es irreversible, es decir, que no vamos a poder volver a la vida, que implica una cesación de todos nuestros procesos funcionales, es decir, que ya no va a funcionar nuestro cerebro, que ya no va a funcionar a lo mejor nuestros pulmones, que ya no vamos a tener los mismos procesos orgánicos, que tiene una causa, porque todas las muertes llevan una causa, o las pérdidas en general, y que es inevitable. Es decir, que en algún momento y de la mano con la universalidad, todo a todos nos va a pasar. Sin embargo, los niños, las niñas, las infancias en general, no lo perciben de esa forma. Para una infancia es difícil entender que la muerte es universal. Ya lo decían y por ahí lo vamos a presentar más adelante. Los niños poco creen que a ellos les va a pasar, sobre todo en las primeras etapas. Piensan que le puede pasar a un tío, a una tía o a una persona muy lejana, pero regularmente ellos no creen que ellos van a morir o que personas cercanas puedan pasar por este suceso. Ellos tampoco creen que pueda ser un suceso que no sea reversible y por eso de pronto encontramos niños que nos preguntan cuando trabajamos con ellos sobre si va a regresar o cuándo va a volver o cuándo lo va a poder volver a ver o cuándo va a ir a jugar nuevamente. Tampoco entienden que implica una cesación de procesos y entonces tenemos niños preguntándonos si a su abuelito no le van a hacer falta sus lentes para ver a dónde fue, o si a su tío o a su tía o a su hermanito que ya no están aquí no les va a hacer falta una cobija porque van a sentir frío. Y tampoco entienden que todo tiene una causa. Para ellos hay una explicación a partir de las diferentes edades y vamos a revisarlo. Para todo esto lleva o tenemos ciertas explicaciones, algo que denominamos creencias sugeridas y creencias espontáneas. Las creencias sugeridas son aquellas que la sociedad o el contexto nos dan. Es decir, por ejemplo, si el contexto te dice que la muerte se provoca porque hay un Dios y que Dios se los lleva y que los crea un ángel, bueno, esa es una creencia sugerida. Si el contexto te dice que es una muerte porque ocurre que el proceso funciona de esta forma, bueno, es una creencia sugerida, es algo que alguien más te está diciendo. Mientras que una creencia espontánea es aquello que surge de ti en ese mismo momento.
Y entonces es lo que tú estás pensando a raíz de esta pérdida o de este duelo. Entender el duelo en los niños implica que debemos entender estos dos antecedentes primarios. El modelo de Piaget con su teoría del desarrollo cognitivo y el postulado de Paul Schilder y David Wechsler, que nos dice que los niños comprenden que otros van a morir antes de comprender que ellos mismos van a morir. ¿Por qué? Porque para ellos es más cercano entender que la muerte está en otras personas, que hay otras personas que se acercan a la misma. Pero para ellos es difícil porque ellos son pequeños, a ellos no les puede pasar, ellos están bien. O incluso a sus familiares, ¿no? A papá o a mamá no le va a pasar porque pues ellos están aquí, me están cuidando y ellos no pueden pasar. El problema es cuando realmente esto ocurre y no sabemos cómo hablar con ellos. Piaget nos dice en su teoría del desarrollo cognitivo que el niño empieza desarrollándose y genera 4 aspectos o 4 etapas diferentes del mismo. Un estadio sensoriomotor, en donde el niño se desarrolla a partir de las sensaciones y los movimientos, cómo interacciona con los objetos y qué siente a partir de esas interacciones. Por ejemplo, aquí tenemos los reflejos, ¿no? Un niño, por ejemplo, que aprende pues el reflejo de succión para poder alimentarse, posteriormente podrá trasladar ese reflejo a la succión de un pulgar y eso se sentirá bien para él y tendrá que seguirlo repitiendo. Después llegamos a un estadio preoperacional y el de operaciones concretas, que son los más importantes para esta ponencia en lo específico. ¿Por qué? Porque aquí el niño todavía no desarrolla una operación o una construcción abstracta de lo que significa o lo que implica la muerte. Y entonces, en estas 2 etapas ocurre algo muy particular que se llama el animismo. El animismo es un concepto Sí, una disculpa, vamos a dar un momento a la maestra Atsiri, por favor. Ya está prendido. ¿Listo, maestra? Sí, gracias.
No, ya están poniendo que si nos escuchas, sí, estamos dando un espacio a la maestra Atsiri. Mientras tanto, vamos a leer algunos comentarios de los que están en, en las personas conectadas en Facebook. Varias compañeras y compañeros nos agradecen la presentación. También algunas personas se están presentando desde donde se están conectando. Agradecen a los ponentes. Si gusta pasarme la palabra, maestra. Sí, y bueno, vamos a aprovechar también para darle la palabra al maestro Francisco José Gutiérrez Rodríguez, por favor. Bueno, es muy importante señalar que a través de los comentarios han estado pidiendo material. Con todo gusto, tenemos una serie de materiales que les podemos hacer llegar a través de los correos electrónicos. Sobre todo, ya tenemos una comunicación con todos los comisionados estatales de salud mental y adicciones del país para poder empezar a distribuir estos materiales. También en lo que tenemos nuevamente la participación de la maestra Atsiri Gómez Macías, también les quiero comentar que en breve estaremos lanzando un diplomado avalado por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones junto con la de GESES, que nos permita ahondar no solamente en los aspectos de tanatología y duelo, sino cuidados paliativos, cómo dar malas noticias, el duelo en diferentes culturas, antropología del duelo, entre muchos otros materiales. En las redes nos están preguntando cómo manejar los aspectos del duelo suspendido. Es muy importante que ante esta problemática que se nos presenta hoy día, hacer un acompañamiento psicosocial. No solamente es una labor terapéutica, sino también de acompañamiento en la familia. Hay momentos en que la familia entra en estados de crisis emocional y donde poder darles un apoyo es de vital importancia. También nos preguntan, quisiera información sobre la campaña de prevención del suicidio, que esto lo daremos al final de este panel. También debemos de decirles que ya se ha lanzado una campaña de prevención de adicciones en el país, donde ya estaremos compartiendo las diferentes fases de la campaña. Volviendo al duelo en los niños, es muy común que en los enfoques de duelo se tome al niño como un ser que no comprende, que no entiende. Y bueno, vamos a regresar con la maestra Tsiri Gómez para que nos siga compartiendo cómo trabajar con el niño cuando vive un proceso de separación y duelo, sea desde su mascota hasta un ser querido. Regresamos con la maestra Tsiri Gómez. Muchas gracias a todos y todas. Una disculpa, ando un poco mala de mis vías respiratorias, entonces, bueno, ya lo pudieron haber notado. Pero entonces les hablaba un poquito de este proceso que se llama animismo y que propone Piaget, que les decía que se compone entre la etapa preoperacional y la etapa de operaciones concretas. En el animismo, Piaget dice que a nosotros y a nosotras, cuando somos niños y pertenecemos a estas edades, nosotros no distinguimos entre las cosas que están animadas y los objetos que están inanimados, sino que a todo le otorgamos vida, le otorgamos un ánima, por eso se le denomina el animismo. Es como, por ejemplo, estas películas en donde nosotros podemos observar que hay juguetes y que cobran vida y que para el niño así se ve. Es cuando también un niño, por ejemplo, le pone una cara feliz a un sol y dice que porque está muy feliz brilla más, o que una estrella es la que más brilla porque tiene más intensidad, tiene más ganas, ese día le dieron una muy buena noticia, le está dando un ánima o una espiritualidad diferente a la estrella que no le pertenece como un objeto. Sin embargo, entonces todo esto tiene un que ver por todo aquello que les comentaba con los 5 componentes, ¿no?
todo esto que tiene que ver con la universalidad, con la cesación, con la causalidad, todo eso tiene que ver a partir justo de esto que estábamos revisando. Los niños entonces y las niñas proveen ciertos conceptos de muerte diferente a la que tenemos nosotros como adultos y adultas. De los 5 a los 6 años, la muerte para ellos y ellas es ambigua, no la entienden. Y para ellos, al final de cuentas, tampoco va a ser ni universal ni irreversible, porque no entienden que hay estos conceptos. Para ellos simplemente es alguien que se va y en algún momento va a tener que regresar y que no a todo el mundo le va a pasar. Le puede pasar a gente muy lejana, pero a ellos no les va a pasar. De los 7 a los 9 años, la causalidad empieza a implicar una influencia religiosa. Aquí, generalmente, y en nuestro país, que es México, conlleva tintes muy religiosos. Hablemos de cualquier religión. Y entonces empezamos a darle un sentido a la religión a partir de estos conceptos. Y la muerte también se vuelve aquí ya un ente personificado. Aquí ya podemos empezar a entender que la muerte se ve de tal forma o parece, y le damos un aspecto. Parece una calaca, trae una guadaña, trae X, Y o Z. Y entendemos que no es un proceso natural, porque puede conllevar diferentes causas. Pero también ya empiezan a aparecer aquí algunos indicadores de irreversibilidad y universalidad. ¿Por qué? Porque empezamos a dejar esos procesos que denominábamos anteriormente con la teoría de Piaget. Ya hacia los 10, 12 años empezamos a ver más claro lo que es la muerte, o más claro nos referimos como a la concepción que tenemos ya de modo adulto. Y entonces ya tenemos una visión que no es religiosa, sino que es una visión médico-biológica. Ahora sí entendemos más la cesación, entendemos las diferencias que hay entre una persona que está viva y una persona que está muerta. Y entendemos así también que hay claridad entre lo que es universal y lo que es irreversible. Si se fijan, empezamos entonces ya a entender los componentes por completo. Pero no es hasta los 13 y 14 años cuando ya se entiende de forma conjunta o de forma completa toda la visión de la muerte en estas edades. ¿Qué hacemos o cómo trabajamos con los niños y las niñas cuando nosotros hablamos de un duelo? Bueno, lo dividí en 3 grupos primarios. De los 2 a los 6, de los 7 a los 13 y de los 13 en adelante, que ya serían los adolescentes. De los 2 a los 6 años, regularmente nosotros sugerimos que hay que explicarles, aunque nosotros creamos que no nos entiendan y aunque a lo mejor ustedes me van a decir, maestra, acaba de decir que ellos no entienden los conceptos. Sí, pero es importante que nosotros lo hablemos, porque al final los niños y las niñas es importante que entendamos que también perciben. También van a ver que mamá o papá están tristes, que están llorando, que se sienten de tal forma o que no están siendo de la misma forma conmigo que como eran antes. Y eso me va a preocupar y no lo voy a entender. Sugerimos también que no movamos mucho de las cosas que se han cambiado, que se han modificado. Si, por ejemplo, tenemos un bebito y, no sé, falleció papá o falleció mamá y digamos que esa persona fue la que se le ocurrió de qué color pintar el cuarto y a nosotros eso nos trae un recuerdo muy feo porque nos acordamos de que él estaba o ella estaba y decidimos mejor pintar el cuarto de otro color, eso va a traer muchas consecuencias en el niño porque no está entendiendo qué está ocurriendo. Sugerimos entonces, por tanto, que se trate de dejar el espacio lo más adecuado o apegado a como era antes. Y probablemente después podremos ir haciendo cambios si es que así lo decidimos. Pero hay que hablar con ellos. Hay que hablar también de cómo nos sentimos, de qué vamos a hacer, de cómo nos vamos a despedir. Y también es importante tranquilizarles, porque hay que hacerles entender que si bien la muerte es algo que le puede pasar a todo el mundo, también nuestra intención es seguirles cuidando y que no podemos prometer que no nos vayamos a morir. Eso es importante. Nunca prometan cosas que saben que no saben que van a ocurrir o que saben que van a ocurrir. Pero denles a entender que ustedes van a estar ahí para cuidarles, para apapacharles, para soportarles y que si ellos necesitan en algún momento reaccionar, hablar, decir o hacer algo, pues ahí están para ellos. Recordemos también que los niños y las niñas es muy difícil que ellos se expresen hablando. Entonces, busquen otras formas de hacerlo. Dibujos, escritos, juegos, por ahí al final en una lámina voy a dejar múltiples materiales que después también lo puedo compartir para que se los abonen a alguna carpeta en donde les puedan obtener el material.
De los 7 a los 13 años, bueno, es importante que ya ayudemos a identificar sus emociones y a expresarlas. Hay muchísimas emociones. Si a lo mejor el niño o la niña no las distingue todavía, bueno, sería importante que hagamos una psicoeducación a través de ellas. Podemos hablar desde las emociones básicas, alegría, miedo, tristeza, temor, furia, hasta emociones que ya combinan 2 o más de estas. Y evidentemente en la expresión de estas mismas, pues necesitamos también que entenderles y validarles. Las emociones siempre son válidas, son importantes y son de alguna u otra forma necesarias para soportar y sobrevivir todos estos procesos. No hay que alejarlos de los grupos, sino seguirles permitiendo que estén de forma constante con sus amigos. No hay que responsabilizarles de más cosas ni de roles que ya no les corresponden. Hay veces que ocurre que fallece a lo mejor papá, mamá o alguno de los hermanos y entonces a alguno de los niños le cargan las tareas de esa persona. Por favor, eso no tiene ningún sentido. Recuerden que los niños, las niñas y las infancias en general siguen siendo infancias. Y pues animarles a utilizar la expresión de cualquier forma que a ellos les guste. Para los adolescentes, bueno, es importante que aquí ya empecemos a integrarles en los ritos de despedida. Antes de eso, se sugiere poco que se pueda llevar a un rito de despedida, que a lo mejor se las acerque, que vayan a ver a un cajón, todo eso es poco sugerido. La realidad es que puede generar muchos más conflictos de lo que nosotros podemos pensar que puede estar bien hacerlo. Aquí ya podemos permitirle participar activamente de estos ritos y pues que retome su vida y sus relaciones sociales. Y como hemos visto en las láminas anteriores, los adolescentes y las adolescentes ya tienden más a entender el sentido completo de lo que es la muerte, como lo entiende un adulto. Y bueno, pues para ir cerrando justamente, esta es la lámina que les decía. Si bien está pues plagada de muchas imágenes, es para que podamos observar que hay mucho material pues en donde nosotros podemos entender o ayudar al niño a comprender lo que es la muerte. Y esto siempre va a ir acompañado de un adulto, de una adulta. Tenemos cuentos, por ejemplo, los primeros que están de su mano izquierda, Mi abuelo y su corona, que habla de pérdidas por coronavirus, Siempre, que habla de la pérdida de una madre, Soy la muerte, que habla de lo que es la muerte en lo general y cómo se viven los procesos, Yo siempre te querré, que habla de la pérdida de las mascotas. Tenemos también, por ejemplo, películas en donde podemos ver pérdidas de mascotas, de madres, de padres, de hermanos, de amigos, o tenemos otros materiales de libre consulta en plataformas en donde también se nos habla de cuentos, se nos habla de otras instrucciones. La importancia de esto es presentar un material que no solamente sea atractivo y comprensible para el niño, sino que además de todo pueda ayudarnos a orientarle sobre qué es la muerte. Y bien, pues entonces espero que esta presentación haya sido fructífera. Una vez más me disculpo por la interrupción que hubo entre medio y pues muchas gracias a todos y todas. Muchísimas gracias, maestra. Les agradecemos a nuestros destacados panelistas sus intervenciones. Le daremos la palabra al Comisionado Nacional de Salud Mental y Adicciones para dar cierre al evento. Bueno, el día de hoy quisimos compartir con ustedes una serie de reflexiones, de materiales enfocados hacia el manejo de la separación, la pérdida y el duelo. Es importante recalcar que en todo el país necesitamos formar recursos humanos especializados en tanatología, en cuidados paliativos. Sabemos que en estos temas hay una gran cantidad de personas que a lo mejor lo realizan de manera improvisada. Hay otras que se han dedicado a irse formando continuamente en lo que es la tanatología. Tenemos que trabajar mucho en la profesionalización de estas temáticas y esperemos que en un par de meses estarles presentando el diplomado de tanatología, separación y duelo que se estará impulsando desde la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Para este 28 de marzo estaremos desde la Ciudad de México
y desde los diferentes estados de nuestro territorio mexicano, impulsando la campaña de prevención del suicidio. Sabemos que es un problema importante en el campo de la salud pública que requiere de la participación no solo de los profesionales, sino también de la sociedad en general, de las familias, de los maestros, de los oficiales de policía, que muchas veces son los primeros respondientes en diferentes áreas. Esta campaña será una campaña de largo alcance, no es una campaña de unos días, que incluye las labores de promoción y prevención, la formación de recursos humanos, el establecimiento de lazos de cooperación. Debemos de señalar que ya entre algunos de los avances se tiene la participación del Comité Olímpico Mexicano, que estará participando a través de los medallistas olímpicos de diferentes disciplinas para dar el testimonio de proyectos de vida de éxito, a veces a pesar de la adversidad. Estamos invitando a todos y a todas para que se sumen este 28 de marzo. Ya tendremos una reunión con los comisionados estatales de salud mental y adicciones, con los ECOSAMAS, al cual saludamos, y cual estamos invitando a que se realicen el 28 de marzo acciones encaminadas a la prevención del suicidio. En breve les daremos a conocer el programa académico que desde los hospitales psiquiátricos con los que cuenta la CONASAMA, desde los ECOSAMAS en Ciudad de México y por supuesto con la participación de los diferentes estados estaremos impulsando. Se va a trabajar en un panel con todo el sector salud, nuestros aliados estratégicos para poder impulsar esta campaña de prevención del suicidio y así como de las líneas telefónicas al interior del país. Hay un eslogan que ha sido muy difundido y que es porque a veces un número telefónico marca la diferencia entre la vida y la muerte. Debemos de señalar que la campaña va a ir desde un enfoque salutogénico en la recuperación de narrativas, de historias de éxito, de desarrollo de habilidades para la vida, así como la recuperación de estos proyectos de vida. Entonces los invitamos cordialmente a que se sumen a esta campaña de prevención del suicidio. Dale color a tu vida. A todos ustedes les agradecemos la participación el día de hoy, a las personas que estuvieron conectadas a través de los enlaces de estas plataformas, quien nos acompañó en redes sociales, y les estaremos comentando que este panel también se subirá a las redes sociales de CONASAMA de manera grabado para quien quiera consultarlo posteriormente. También estaremos haciéndoles llegar los materiales, las presentaciones que aquí fueron compartidas. A todos ustedes les deseamos que tengan un excelente día y esperamos seguir en contacto desde la CONASAMA. Muchas gracias, muy buenas tardes.